Salve amigos. En nuestro último viaje al pasado exploramos la fascinante historia de Rómulo y Remo, tal como la contaron los historiadores de la antigua Grecia y Roma. Pero esto es la leyenda. La pregunta es, ¿sabemos qué pasó en realidad? Sobre 1988, Andrea Carandini, arqueólogo y profesor de la prestigiosa Universidad de Sapienza de Roma, junto a su equipo desenterró algo muy significativo en el Monte Palatino, un hallazgo destinado a reescribir lo que sabíamos sobre los orígenes de Roma. Pero la tierra de Roma guardaba más secretos. Estos hallazgos y otros que siguieron comenzaron a iluminar las sombras de los inicios de Roma. Y si esas leyendas, esas historias que parecían puro mito, como la de Rómulo y Remo, pudieran esconder una realidad histórica. Para descubrirlas nos hemos venido al Foro Boario, porque lo que sucedía aquí hace 2800 años dio origen a todo. Bienvenidos a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Para empezar nuestra historia, nos vamos al Palatino. El Palatino hoy lo asociamos con los majestuosos palacios de la época imperial. Pero mucho antes de eso, esta colina ya era crucial. De hecho, el Monte Palatino está vinculado inseparablemente a los mismísimos orígenes de Roma. Pero antes de sumergirnos de lleno en esos primeros tiempos, creo que es útil hacer una pausa y orientarnos. Echemos un vistazo rápido a la Roma actual para entender bien el escenario, así saber dónde estamos situando nuestra historia. Situado junto al serpenteante río Tíber, a unos 25 kilómetros de la costa del mar Tirreno para ser exactos. Su geografía es una mezcla característica de suaves colinas y valles. Y aquí un dato clave, el corazón de la Roma antigua latía en lo que hoy es la zona arqueológica del Foro Romano. Sin embargo, a partir de la Edad Media y hasta nuestros días, el centro neurálgico se desplazó hacia lo que era el Campo de Marte, que es básicamente el centro de la ciudad de hoy. Las causas de este cambio las analizaremos en este canal más adelante, pero os adelanto una pista: el agua. Seguro que habéis oído hablar de las famosas 7 colinas de Roma, ¿verdad? Estas colinas no son un mito, fueron literalmente el núcleo geográfico y fundacional de la ciudad antigua. Vamos a repasarlas. Tenemos el Palatino, el Capitolio, que ya nos suenan, y en ellas sumamos el Celio, el Aventino, el Esquilino, el Viminal y el Quirinal. Y claro, entre colina y colina, ¿qué hay? Pues valles. Y conocer los principales es fundamental para entender la disposición de la antigua Roma. Así que tomad nota. El importantísimo Foro Romano. Luego tenemos el Velabrum. Y no podemos olvidar el Valle de Murcia, famoso por albergar el Circo Máximo. Vale, ahora tenemos el mapa mental de la Roma actual. Prepara un salto monumental en el tiempo. Viajamos casi 2800 años atrás, al mismísimo corazón de lo que sería Roma. Ordenador, prepara salto en el tiempo. Coordenadas espaciotemporales, Isla Tiberina, 753 a.C. Preparando los sistemas para el viaje en el tiempo. Comprobación de los sistemas de navegación. Correcto. Sistemas de soporte vital. Correctos. Preparando el salto temporal. 3, 2, 1. Saltando.
Imagina un paisaje muy diferente al actual. En aquel tiempo las colinas que hoy vemos salpicadas de ruinas y edificios estaban cubiertas por una densa vegetación, casi bosques salvajes. Y los valles, olvídense del foro pavimentado, eran zonas húmedas surcadas por arroyos con lagos y áreas pantanosas, debido a las crecidas estacionales del río Tíber, inundándose periódicamente. Y sabemos que este paisaje no estaba vacío. La arqueología es clara. En estas colinas se han desenterrado restos de asentamientos humanos que se remontan hasta la Edad del Bronce. Ojo, un detalle importante, aunque siempre hablamos de las 7 colinas, la geografía era un poco más compleja. La zona incluía algunas elevaciones más, como podéis ver en este mapa, y lo crucial es que prácticamente en cada una de estas colinas existían pequeños asentamientos humanos. ¿Y quién vivía aquí? Las fuentes nos hablan de un mosaico de pequeñas comunidades. Mencionan específicamente 3 tribus latinas indígenas principales dispersas entre estas colinas, los llamados populi albenses o pueblos albenses. Sus nombres eran los latinienses, los belienses y los querquetulani, y todas ellas, nos dicen, estaban bajo la influencia de la ciudad más importante de la zona en ese momento, Alba Longa, que funcionaba como una metrópolis principal. Ya lo vimos en nuestro capítulo sobre los latinos. ¿Cómo se organizaban estas primeras comunidades? Parece que cada asentamiento en una colina era conocido como un rione, una especie de distrito o barrio primitivo. Cada rione funcionaba así como un clan, liderado por un pater familias, o sea, el cabeza de familia, reflejando una fuerte estructura social basada en el parentesco. Estos riones no estaban aislados, se fueron agrupando. Primero surgió una confederación inicial de asentamientos situados en las elevaciones más cercanas del Palatino. A esta liga la llamaron los Septimontium, que ojo, no coinciden exactamente con las posteriores 7 colinas, sino que incluían áreas específicas como otras colinas. Más tarde, esta asociación se amplió, incorporando otros poblados situados en las llamadas coles o colinas menores. Un elemento unificador clave era la religión. Los habitantes de todas estas comunidades se consideraban bajo la protección de un dios ancestral de la zona, Quirinus, y por eso ellos mismos se denominaban Quiritis, un nombre que luego se usaría para los propios ciudadanos romanos. Entonces, ¿cuántos riones formaban esta compleja red del Septimontium y los coles? La respuesta podría estar en un antiguo ritual. Sabemos que cada uno de estos poblados originales mantenía un santuario o estación sagrada para cultos muy antiguos, conocidos como los argei. Y las fuentes nos dicen que había un total de unos 27 de estos altares, repartidos por todas estas colinas primitivas. La deducción parece lógica. Si había 27 santuarios argei, es muy probable que hubiese 27 riones, o familias originales. O viéndolo de otra forma, 27 comunidades o clanes familiares de quirites. ¿Y cómo sabemos dónde estaban estos lugares tan antiguos? Principalmente gracias al erudito Marco Terencio Varrón, un sabio romano que vivió entre los siglos II y I a.C. Él detalló la localización de estos argei. El hecho de que pudiera hacerlo sugiere que en esa época todavía quedaban vestigios reconocibles de esos antiquísimos santuarios. Un fascinante eco del pasado más remoto de Roma. El famoso orador Cicerón nos cuenta que Rómulo, tras fundar Roma, no solo unificó estos riones originales, sino que los reorganizó llamándolos curiae o curias. Y no se quedó ahí, añadió 3 curiae más, llegando a un total de 30, y los agrupó en 3 tribus fundacionales: los titienses, los ramnes y los luceres. Así, según la tradición, Rómulo habría establecido un sistema perfectamente organizado, decimal, 3 tribus, cada una con 10 curiae, formando un nuevo estado bajo su reinado. Suena ordenado, ¿verdad? Una historia bien estructurada, pero ¿qué nos dice la arqueología al respecto?
¿Sucedió realmente así? Recordemos una costumbre fundamental en la cultura romana y latina. Durante casi toda su historia, los muertos se enterraban siempre fuera de los límites sagrados de la ciudad, fuera del llamado pomerium, la zona considerada propiamente urbana o habitada. Los descubrimientos arqueológicos, incluyendo los de Carandini y otros investigadores, revelan algo muy interesante que ocurrió hacia mediados del siglo VIII a.C. Un cambio drástico en la ubicación de las necrópolis, los cementerios. Antes de esa fecha parece que cada comunidad enterraba a sus muertos en los valles situados entre las colinas, es decir, fuera de sus áreas habitadas, que eran las propias colinas. Pero precisamente en ese siglo, en el VIII y VII a.C., las zonas de enterramiento se trasladan, se mueven hacia el exterior de todo el conjunto de colinas, el área de Septimontium y las Coles. ¿Qué significa esto? Es una pista arqueológica clave. Indica que en ese momento todas esas colinas dispersas comenzaron a ser consideradas como una única entidad, un espacio proturbano unificado. El área habitada se expandió y consolidó, empujando los cementerios hacia el exterior. O sea, por un lado, las fuentes antiguas nos sitúan la fundación de Roma por Rómulo en el famoso 753 a.C. Y por otro lado, la evidencia arqueológica nos muestra que, más o menos, para esa fecha, se inició una unificación territorial, muy probablemente bajo un único poder centralizado. ¿Mera casualidad? Los indicios sugieren que no. Pero ojo, esta unión de tribus no fue algo que ocurriera de la noche a la mañana. Según nos relatan nuestros queridos historiadores romanos, fue un proceso complejo, dividido en 3 fases bien marcadas. Y precisamente esas fases, junto con la apasionante y legendaria vida del propio Rómulo, son lo que exploraremos en detalle en nuestro próximo episodio de Historia de Roma. Así que, si todavía no formas parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita para no perdértelo. Pero para que te vayas haciendo una idea, aquí tienes un pequeño adelanto de esas fases. Primera fase, la fundación inicial, en el Monte Palatino, como epicentro político, y parece que incluyendo también al vecino Aventino. Segunda fase, un paso crucial con la unión del estratégico Valle del Foro y la importante colina capitolina. Tercera y última fase, y finalmente la integración del resto de colinas en este nuevo y ambicioso proyecto llamado Roma. Efectivamente, esa primera fase conecta directamente con la leyenda de Rómulo y Remo que vimos en el episodio anterior. Recordemos el momento clave, el conflicto entre los gemelos y sus seguidores. La versión más extendida cuenta que Remo desafiante saltó los límites del incipiente muro de la ciudad en el Palatino y fue asesinado por el propio Rómulo. Tenemos 3 principales descubrimientos arqueológicos que dan indicios que la leyenda de Rómulo y Remo no sería una invención, muy adornada sí, pero no una invención. En el Monte Palatino se descubrió la legendaria cabaña de Rómulo, Casa Romuli. Imaginen, esta humilde cabaña siguió siendo un lugar importante en época romana, incluso durante el Imperio, utilizada para ciertos ritos ancestrales. Esta cabaña en la arqueología la data del siglo VIII a.C. gracias al análisis de su técnica constructiva y los restos arqueológicos hallados en sus cimientos. Es decir, una estructura de esa época se conservó, se veneró y se utilizó durante siglos, hasta bien entrada la época imperial. Y esta cabaña de Rómulo junto al Lupercal del episodio anterior no eran casos aislados, eran vestigios físicos, puntos de interés en plena Roma imperial, que conectaban directamente con esa primera y remota Roma arcaica de los tiempos de Rómulo. Segundo, el descubrimiento de los restos de una de las puertas de la primera muralla de Rómulo. La muralla tenía 3 puertas, la puerta Romanula, la Mugona y una sur, que no se sabe su nombre, donde se accedía subiendo por unas escaleras llamadas las escaleras de Caco. En la Mugona, que es la que más datos ha proporcionado, se encontró un foso con el cuerpo de una niña y su ajuar, donde se cree que fue un sacrificio humano para consagrar la nueva muralla. Ahora, para inaugurar cualquier cosa, se rompen botes de champán o se cortan cinta. En otros tiempos,
se hacían sacrificios humanos. Pero estos restos orgánicos han permitido datar la construcción de la muralla sobre justo mediados del siglo VIII a.C. Exactamente la época en la que la tradición sitúa la fundación de Roma. Y el tercer y el último descubrimiento. Justo detrás del imponente Arco de Tito, en esa zona entre el arco y lo que fue la casa de Marco Emilio Scauro, se hizo un hallazgo curioso en el siglo XIX. 4 cipos pequeños, o sea, unos pilares con inscripciones que datan de la época de Augusto. Uno de estos cipos, que lamentablemente hoy se encuentra en paradero desconocido, llevaba la inscripción Mars Piter, claramente relacionada con el dios Marte. Otro decía Anabestas, una palabra que algunos relacionan con el término griego para subida, Anabasis, aunque su significado exacto aquí es incierto. Un tercero tenía la intrigante inscripción Remureine, que muchos han interpretado como en memoria de Remo. Sí, de Remo. Y el cuarto presentaba una inscripción más larga y enigmática que comenzaba con Fete Resius. Su traducción completa es compleja, pero parece referirse a rituales antiguos, mencionando a los sacerdotes fetiales. La inscripción dice así: se dice que descubrieron a los reyes de Rueca. Bajo la autoridad de los fetiales, en nombre del pueblo romano, fueron sellados. La frase "fueron sellados" esconde la clave, porque en ese lugar, junto al Palantino, excavando a mayor profundidad, el equipo del profesor Carandini dio con algo aún más sorprendente: restos de esa primera muralla de Rómulo, que al examinar una sección de ese muro primitivo se encontraron con algo impactante. Dentro de la propia estructura de la muralla había 3 cuerpos sepultados, o sea, sellados. Entonces, ¿qué significa encontrar cuerpos dentro de la supuesta muralla de Rómulo? ¿Y qué conexión podría tener esto con la leyenda de Remo? Aquí la clave es la datación. Tanto los restos del muro como los cuerpos humanos también han sido fechados hacia mediados del siglo VIII a.C. Ahora consideraremos la teoría que propone el profesor Carandini, basada en la evidencia de que la muralla fue dañada y reconstruida en esa zona. Su hipótesis es impactante. Alguien, quizás un grupo rival, atacó la joven ciudad en ese punto, destrozando parte de la muralla. Al hacerlo, violaron el límite sagrado de la ciudad, el Pomerium. Los atacantes fueron abatidos por los defensores. Y aquí viene lo crucial. Al reconstruir la muralla, los cuerpos de los enemigos vencidos o otras personas en sacrificio fueron incorporadas a la estructura como un sacrificio expiatorio. Un acto terrible, pero necesario según la mentalidad de aquella época, para restaurar la paz con los dioses tras la profanación, la famosa Paz de Aurum. ¿Por qué era tan grave violar el Pomerium? Porque desde tiempos muy antiguos, para los pueblos latinos, el Pomerium era el límite sagrado que separaba el espacio civilizado y ordenado, la urbs, del mundo exterior, el territorio rural o salvaje, el ager. Dentro de esta frontera sagrada las reglas eran estrictas. Prohibido enterrar a los muertos. Prohibido acampar ejércitos en armas. Prohibido la entrada de reyes extranjeros. Tampoco los magistrados podían entrar armados. Violar el Pomerium era un sacrilegio terrible. La consecuencia para quien lo hacía es sacrificio. Tenía que ser eliminado para purificar la comunidad y restaurar el orden divino. Al fundar Roma, el primer paso era delimitar el Pomerium. Se cree que marcaba sus puntos claves con piedras sagradas, representaciones del dios Terminus, el dios de los límites. Luego venía un ritual solemne, con un arado especial, tirado por un toro blanco y una vaca blanca. Trazaban el surco sagrado que delimitaría la ciudad. Crucialmente, levantaban el arado justo en los puntos donde se ubicarían las puertas, porque solo por ellas se podía entrar y salir sin cometer sacrilegio. Este rito fundacional, conocido como Suculus Primigenius, se piensa que los latinos lo aprendieron de sus vecinos, los etruscos, más avanzados en sus estructuras sociales. En el caso de la Roma primitiva, una vez cavada la zanja para la muralla, tiraron las piedras sagradas del Pomerium a la zanja,
fusionando el límite físico y el sagrado, y ampliando así el carácter inviolable de la muralla misma. Nacía así la primera Roma, la que se llamó Roma Quadrata. Y por cierto, el Pomerium no fue estático, se fue ampliando a medida que la ciudad crecía. Existió durante toda la historia de la Roma antigua. De hecho, hace solo unos años se encontró una de las piedras, llamada Cipi, que lo marcaban ya en plena época imperial. Hoy podéis verla expuesta en el Museo de Lara Pacis en Roma. Como digo a menudo, donde algunos solo ven una piedra, nosotros vemos 1000 años de historia condensados. Y aquí es donde todo encaja, de forma asombrosa. La leyenda nos dice que Remo saltó la muralla en construcción, violando el límite sagrado, Pomerium, y por ello fue asesinado. La arqueología nos muestra que esta primera muralla de Roma funcionaba como un límite físico del Pomerium. Justo en la zona donde siglos después se colocó el Cipus en memoria de Remo, esa muralla fue dañada y profanada. ¿Pura casualidad o estamos ante la evidencia arqueológica que refleja el núcleo histórico de la leyenda de Rómulo y Remo? Y además, se sospecha que ese ataque que profanó la muralla pudo provenir de la vecina colina Velia. Curiosamente, aunque se cree que los habitantes compartían lazos tribales con los del Palatino, la Velia no formó parte de esa primera Roma Quadrata, quedando fuera del Pomerium inicial. ¿Pudo esta exclusión o rivalidad ser la chispa de un conflicto de poder? ¿Y podría esa tensión ser el eco real detrás de la dramática leyenda de los gemelos? Es una posibilidad. Porque el proyecto de Rómulo, tal como nos lo cuenta la tradición, no se limitaba a levantar un muro en el Palatino. Su ambición era mayor, expandir su influencia y consolidar su poder entre los hombres. La culminación de este proyecto fundacional sería precisamente la creación de esas 30 curianas. Finalmente, esta Roma inicial de Rómulo llegaría a controlar un territorio más amplio que la propia ciudad, el llamado Ager Romanus, el campo romano. La tradición cuenta que este incluye incluso 7 distritos arrebatados a la poderosa ciudad etrusca de Velles, conocidos como los Septem Pagi, y al igual que la ciudad, este territorio se delimitaría con piedras sagradas consagradas al dios Terminus, el mismo protector de los límites inviolables del Pomerium. Se cree que esta expansión de la Roma primitiva fue sorprendentemente rápida. ¿Por qué? Probablemente por la propia geografía de Roma, un terreno accidentado, lleno de colinas y valles y pantanos que ofrecían poco espacio útil para crecer. Esto creó una necesidad urgente de conseguir más territorios, de ampliar el Ager para el cultivo. De hecho, según Carandini, aunque Roma en extensión era menor que su poderosa rival Velles, su zona urbana estaba mucho más densamente poblada, agudizando esa necesidad de espacio vital. Pero más allá de leyendas y murallas sagradas, quizá te estés preguntando, ¿qué desencadenó realmente todo esto? ¿Por qué un líder o un grupo decidió unificar esas tribus del Palatino y convencer a las demás para unirse? ¿Cuál era el verdadero motor detrás de la fundación? Para buscar respuestas tenemos que bajar de las colinas y dirigirnos a la zona crucial junto al río, el Foro Boario. El Foro Boario, cuyo nombre significa literalmente mercado de bueyes, fue mucho más que un simple mercado. Esta zona pegada al Tíber estuvo ligada al comercio desde tiempos más remotos. Y no hablamos solo de la Roma imperial. El Foro Boario fue, desde prácticamente los inicios, el corazón económico de Roma. ¿Recuerdan que en el episodio anterior nos guardamos una leyenda relacionada con esta zona? Es una leyenda que involucra a un héroe famoso. La recuperamos aquí. Hércules, en su 10ª prueba, encargado de robar el ganado de Gerión, un gigante de 3 cabezas, tuvo que viajar a Gadeira, la zona donde está actualmente Cádiz en la península ibérica, creando las columnas de Hércules por el camino, una en la península ibérica y otra en África. Una vez finalizada la misión, Hércules volvió a Grecia con el ganado, atravesando la península itálica. En su viaje se paró a descansar cerca del monte Palantino, a orillas del río Tíber.
Se quedó dormido mientras los bueyes pastaban y un pastor llamado Caco le robó algunos animales. No sé si vendrá de ahí que en España llamemos cacos a los ladrones. El caso es que Hércules se despertó, encontró los bueyes en una cueva, Caco intentó impedir que entrara y Hércules lo mató. El rey de esa zona era Evandro, que ya lo conocemos, y al enterarse de que Hércules era hijo de Júpiter, no solo le perdonó por la muerte del pastor, sino que construyó un santuario en su honor, donde pasó este suceso, el Ara Máxima, en honor a Hércules invicto. Bueno, esa historia, la de Hércules y Caco, sucede precisamente aquí en el área del Foro Boario. Y el punto central de esa leyenda era un altar antiquísimo, el Ara Máxima, el altar más grande. Pues bien, ¿conocen la famosa Boca de la Brita? Esa máscara de piedra donde los turistas meten la mano. Está en el pórtico de la iglesia de Santa María, en Cosmedín, del siglo VI. Lo fascinante es que esa iglesia se construyó sobre los restos del Ara Máxima. La mayoría desconoce que mientras esperan su foto, están pisando historia. De hecho, si entras en la iglesia aún puedes ver columnas y otros fragmentos del antiguo altar en honor a Hércules. Incluso en la cripta se aprecian bloques de travertino que formaron parte de sus muros. Lo increíble del Ara Máxima es que los propios romanos antiguos fechaban su origen antes incluso de la fundación de Roma, vinculándolo directamente al mito de Hércules y Caco. Era considerado uno de esos lugares tan ancestrales que su origen se perdía en la noche de los tiempos. Y justo enfrente de Santa María en Cosmedín, en pleno Foro Boario, tenemos otros dos templos romanos, mejor conservados, aparte del Panteón. Precisamente porque se convirtieron en iglesias, uno de forma redonda dedicado a Hércules Victos y otro rectangular consagrado a Portunus, dios de los puertos, recordándonos que aquí estaba el primer puerto fluvial de Roma. Todo el Foro Boario, como ven, estaba impregnado del culto a Hércules. Prueba de ello es también la famosa estatua dorada de Hércules encontrada aquí, hoy en los museos capitolinos. Vale, muy interesante Hércules, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la fundación de Roma y Rómulo? La clave está en que estas leyendas tan antiguas nos indican que el Foro Boario ya era un lugar importante desde época arcaica. Su nombre apunta directamente al comercio, un rol que muy probablemente desempeñaba incluso antes de la fecha tradicional de fundación. Y aquí entra el contexto histórico. El siglo VIII a.C. no es solo la época de la fundación de Roma, es también el momento en el que se dispara la colonización griega de la península itálica y Sicilia, la Magna Grecia. Los griegos llegan en masa y se intensifican enormemente las rutas comerciales, especialmente con sus vecinos del norte, los etruscos. Y las tribus, asentadas en las colinas de lo que sería Roma, tenían una posición absolutamente estratégica en medio de todo este nuevo trajín comercial. ¿Por qué? Primero por el río Tíber. Era la autopista fluvial natural que conectaba el mar Tirreno con las tribus del interior, como los sabinos. La ruta terrestre, el principal camino que conectaba Etruria, al norte con la campiña griega, al sur. Necesitaba cruzar el Tíber, y el vado más fácil y seguro para vadear o cruzar el río era precisamente aquí, cerca de la isla Tiberina, en la zona del Foro Boario. La prueba definitiva de la importancia de este cruce es que el primer puente construido en Roma, el legendario Pons Simplicius, se levantó precisamente aquí, ya en el siglo VII a.C. Este puente evolucionaría hasta ser el Ponte Emilio, hoy famoso por ser el Ponte Roto, abandonado y sustituido en el siglo XIX. Así que recapitulemos, tenemos el Foro Boario como punto clave para las dos rutas comerciales cruciales, la fluvial, mar interior, la terrestre, norte-sur, pero nos falta la tercera, y quizás la más importante de todas para esa Roma primitiva, la ruta de la sal, la vía salaria. Muy cerca de Roma, en la desembocadura del Tíber, se encontraban las salinas naturales de Ostia. Hoy la sal es barata, pero en la antigüedad era oro blanco, fundamental para conservar alimentos, y tan valiosa que de ella viene nuestra palabra salario, ya que se usaba como moneda de pago. Controlar las salinas de Ostia era como controlar el petróleo de hoy, te convertía en el jeque árabe de la antigüedad. ¿Y cómo llegaba esa sal al interior?
se transportaba desde Ostia hasta Roma, probablemente por la vía Campana en época arcaica o por barca a través del Tíber. Una vez en Roma, se almacenaba, negociaba y distribuía hacia las montañas del interior y el Adriático siguiendo la vía Salaria. Exacto. Todo apunta de nuevo al foro boario. Además, hay indicios que vinculan el culto a Hércules a este comercio de la sal. Así que lo tienen, un foro boario que era el cruce neurálgico de las tres rutas comerciales vitales: fluvial, terrestre, norte y sur, y la ruta de la sal. ¿No pensáis que es lógico que controlar este punto estratégico y la riqueza que generaba fuera el verdadero incentivo para que las tribus de las colinas de Roma se organizaran, crearan una unidad política y sí, probablemente lucharan por el poder, quizás con un líder ambicioso como Rómulo como final vencedor? Y la prueba final, una de las primeras conquistas que la tradición atribuye a Rómulo, es precisamente el control de las salinas de Ostia. ¿Otra casualidad? Yo creo que no. Así que la leyenda de Rómulo y Remo es solo el principio. La arqueología nos revela una historia aún más profunda a conflictos reales tras el mito, la importancia vital del comercio en el foro boario y una ubicación estratégica que lo cambiaría todo. Roma no nació solo de dioses y héroes, sino de la necesidad, la ambición y la visión de sus primeros habitantes. Gracias por ver este vídeo, dar un like si os ha gustado y que los dioses os sean propicios.